Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de poder venir, Señor, y sentarnos a tus pies, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder escuchar tu voz, Señor. Esta mañana ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, Señor, delante de ti. Nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser a escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, pero también a poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que tú uses mi vida, Señor, para poder transmitir tu corazón, Señor, y no mis pensamientos y no mis palabras. Oramos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días. Vamos a comenzar esta mañana. Ya estamos en Proverbios 26, capítulo 26, y vamos a estudiar los versículos 1 al 9. Y pues aunque solo son 9 versículos, de verdad que es un tema muy, muy fuerte, muy tremendo. Dios me habló tantas cosas a mi corazón, a mi vida, tantas cosas que necesito aprender, que necesito poner en práctica, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios no es sola, no es para que la interpretemos a nuestra forma de ver, sino que es revelada por su Espíritu para nuestras vidas, porque Dios tiene siempre algo que hablarnos y que decirnos. Entonces, esta mañana, de verdad, vamos a ver estos 9 versículos y, y el tema principal de estos 9 versículos es habla de la necedad. Y como ustedes saben, a mí no me gusta mucho esa palabra porque siento que es muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia lo menciona así y así nos vamos a referir. Y yo le puse como título a estos 9 versículos la insensatez y sus consecuencias, porque un necio es insensato, ¿verdad? Y la introducción a estos 9 versículos dice que Proverbios 26, 1 al 9 nos ofrece una serie de proverbios que advierten sobre los peligros y las consecuencias de la insensatez. El pasaje compara al necio con imágenes poderosas como la nieve en verano o la piedra en la onda, para ilustrar lo inapropiado y dañino que puede ser otorgar honor o responsabilidad a una persona insensata, que aquí lo dice como necio, ¿verdad? Estos versículos nos enseñan que la necedad es destructiva y no solo para el necio mismo, sino también para quienes lo rodean. Salomón utiliza ejemplos gráficos para destacar cómo las palabras y las acciones de los necios no solo carecen de propósito, sino que pueden causar confusión y daño. Asimismo, el texto resalta que intentar corregir a un necio puede ser inútil o incluso contraproducente. En resumen, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría y el discernimiento en nuestras interacciones, evitando caer en la insensatez o en honrar a quienes no poseen sabiduría, ya que esto puede traer consecuencias negativas para todos. Y vamos a comenzar eh, viendo qué temas encontramos. Yo encontré 7 temas en estos 9 versículos. En el primer versículo o versículo 1 encontramos la incongruencia de honrar al necio. De verdad que esto va a estar muy fuerte. En el versículo 2 y 3, aunque parece como que se contradicen, en realidad no se contradicen. Lo vamos a ver. Habla de no, perdón, ese es el 4 y el 5. El 2 y el 3 hablan del castigo merecido del necio.
que está fuerte también. Y como les decían, el otro tema en los versículos 4 y 5, estos versículos sí son los que parecen que se contradicen, pero no es así. Habla de la dificultad de corregir a un necio. El versículo 6 habla de la ineficacia de encomendar tareas a un necio. En el versículo 7 vemos el desperdicio de la sabiduría en los necios. En el versículo 8 vemos el peligro de armas en manos de necios. Por último, en el versículo 9 vamos a ver la imprudencia en la boca del necio. De verdad, como les digo, hasta mañana está fuerte estos versículos, pero vamos a aprender mucho. Estos temas subrayan la naturaleza destructiva y contraproducente de la insensatez, la importancia de la sabiduría en la vida diaria y la necesidad de evitar dar poder o responsabilidad a los necios, ya que sus acciones pueden traer consecuencias negativas. Y vamos a irnos al desarrollo de cada uno de estos versículos, de estos temas. Y en el versículo 1 de Proverbios 26, acabo de ver un error en los apuntes. En Proverbios 26, 1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Déjenme leérselas en la nueva traducción viviente, porque la verdad les soy sincera, a mí me costó un chorro de trabajo poder entender estos versículos, pero gracias a Dios por todas las versiones que existen, ¿verdad? Pero siempre me gusta un poquito más la nueva traducción viviente, que es un poco, es más apegada a la Reina Valera, pero con otro tipo de lenguaje más. Dice en la nueva traducción viviente: como la nieve no es para el verano ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Yo creo que aquí está muy, muy, muy claro. Cuando dice como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, está hablando que estas cosas están fuera de lugar y que en algún momento son desastres de mal tiempo. Nos está hablando que esto puede llevar a consecuencias tales de que haya una economía quebrada, ¿verdad? Porque obviamente imagínate que durante la siega haya lluvia, entonces eso definitivamente no es conveniente. Dice una caída, dice un teólogo, dice una caída de nieve en verano indicaría que los tiempos están desajustados y serían catastróficos. La nieve o la lluvia arruinan la cosecha de granos al dañar y hacer que se trae de referencia a un versículo que, híjole, de verdad a mí me llamó mucho la atención para tener un poquito más de entendimiento acerca de esto. Ven en Primera de Samuel 12:17 y está hablando el profeta Samuel al pueblo. En este pasaje, en este momento aquí de la historia, el pueblo de Israel está pidiendo un rey al profeta, o sea, le está diciendo el pueblo al profeta que quieren un rey como todas las demás pueblos que tienen alrededor, como otras ciudades, como otros, o en otros lugares. Y eso es algo que le dolió tanto a Dios, porque de alguna manera Él había escogido a este grupo de personas, a este pueblo, para ser diferente a los demás. Y este pueblo de Israel todo el tiempo estaba queriendo lo mismo,
que los demás y copiando lo de otros. Y aquí este versículo es tan fuerte, dice Primera de Samuel 12:17, dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Yo decía, Señor, cómo esto tiene que ver? Y tiene que ver precisamente en esto que les estaba yo explicando, que, eh, eh, que es, en este caso, el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey a quien honrar en lugar de honrar a Dios, en lugar de seguir siendo gobernados, legislados por Dios, que ya había que ya los había apartado, que ya los había separado de todo, ¿verdad? Y sin embargo ellos pidieron esto. Entonces, ¿por quién nos estamos dejando regir? ¿Por quién nos estamos dejando gobernar? Dice aquí, dice, no conviene al necio la honra. Y yo puedo ver cómo hay países, ¿verdad? Donde podemos ver la tiranía de presidentes, de gobernantes, donde la gente adora, idolatra a estas personas porque les dan un beneficio, que en este caso, ¿qué es? A ciertas personas les dan beneficios económicos y creen que, ay, es que Él es tan bueno y ha pensado en nosotros y no se olvida de nosotros. Déjenme decirles algo, todo, todo proviene de la mano de Dios a nuestras vidas. Y no podemos dar honra y estar agradecidos con alguien cuando ese alguien en algún momento es solamente un instrumento de Dios para que nos bendiga. La bendición no viene de ninguna persona, viene solamente de Dios. Y aquí dice, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. No demos honra. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Samuel oró para que en el tiempo de la siega viniera la lluvia y perdieran todo. ¿De quién venían sus beneficios? ¿De quién? Solamente de la mano de Dios. Solamente de Dios. Así es que no demos honra a ningún hombre, por favor. ¿Vale? Nos vamos al versículo 2. Aquí dice, cuando dice que no, perdón, seguimos en el versículo 1, en la segunda parte donde dice, así no conviene al necio la honra, dice, la honra para el necio también está fuera de lugar, puede conducir al desastre. Ahí lo vemos en Primera de Samuel 12:17. Dicen nuestros apuntes, el necio es la persona insensata que es inútil y vana. Justo el tipo de persona que la cultura popular parece honrar. Ya no está fuerte. Algunas me entenderán, a otras tal vez no, ¿verdad? pero así es esto. La era actual, a través de los trucos de la publicidad, es especialmente propensa a idolatrar a personas vanas y livianas, para quienes el tratamiento del versículo 3 podría ser una mejor medicina. Ahorita vamos a hacer, ahorita no, vamos más adelante a ver el versículo 3, pero esto es la cuestión que nos dejamos llevar por lo que dicen los medios, por es que lo dice, y déjenme darles un ejemplo, este, en
tengo conocidos que tienen obviamente diferentes opiniones sobre, sobre todo cuestiones políticas, ¿no? Y estos que son completamente opuestos y lo triste es que conocemos de Dios, conocemos la palabra de Dios, una persona por defender al hombre dijo, no, es que fulano lo dijo. Y la otra persona le contestó, pues sí, pero fulano no es Dios. Entonces, cuidado, cuidado, de verdad. Miren, y al final vamos a hablar de esto. Necesitamos ser sabias para no caer en esa necedad, porque eso es ser necios en que el hombre y es que fulano, gracias a fulano, gracias a esto, y le quitamos totalmente la honra a Dios. De verdad que eso está muy, muy mal. Y luego otro punto dice, porque hablando del necio, porque ni él lo merece, ni sabe cómo usarlo, pero su locura incrementa y se manifiesta públicamente por ello. Eso es cuando le dan honra al necio. Y creo que algunas saben que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Muy, muy bien aquí visto, sobre todo aquí en México. Pero bueno, vamos a hablar del versículo 2. El segundo versículo de este capítulo 26 habla de el destino de una maldición sin causa. Y quiero también aquí ahondar un poquito porque esto está bien interesante. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las lean la nueva traducción viviente, dice, como el gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien va. La primera parte dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Salomón describió aves que vuelan sin descansar en una rama o superficie. Por eso hablo de estos dos aves. Y la segunda parte dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. De la misma manera que un pájaro volará sin aterrizar, así una maldición que alguien pronuncie sin causa adecuada delante de Dios no se encenderá. Si alguien pronuncia una maldición, no tiene propiedades mágicas. Debe haber una causa delante de Dios para que tenga algún poder. Y aquí viene un, un ejemplo muy que vimos cuando estudiamos en números a Balaam, que era un, por decirlo, contrató un rey para que maldijera al pueblo de Israel, porque quería ir a la guerra contra ellos y quería, el pueblo de Israel tenía fama de que ganaba todas sus batallas con ejércitos pequeños, con, con todo, Dios siempre le daba la victoria. Entonces, para este rey fue más fácil contratar a un profeta, a alguien que maldijera, dijo, y así lo voy a. Sin embargo, en Números 23:8, donde viene esto, Balaam le contesta, bueno, realmente cuando estaba haciendo los altares para el sacrificio, cuando él tenía que hacer todos los rituales para consultar al Señor, el Señor le muestra y le dice, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? Y aquí quiero tomarme unos minutitos.
Muchas veces le tenemos más miedo a Dios que creerle a Dios. Miren, eh, eh, perdón, ¿cómo lo dije? Le tenemos miedo al enemigo, a Satanás, que le creemos a Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Dios es muy claro en su palabra. Él nos ha bendecido. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos hace nuevas criaturas, dice que todas las cosas son hechas nuevas y que Él nos bendice y que nos quiere dar una vida en abundancia. Y hay tantas bendiciones y promesas en su palabra. Y sin embargo, cuando de parte de Satanás viene una mentira a nuestra mente, le creemos más a Satanás que a Dios. Y estamos en la angustia total, estamos preocupadas porque es que esto, es que el otro, es que me dijeron, es que yo veo esta situación. No tienes promesas de parte de las que te puedas tomar y decir, yo le creo a Dios. Porque aún así, aún cuando una situación parezca no tener solución, el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y lo que Dios ha bendecido, nadie, absolutamente nadie, lo puede maldecir. Entonces, este versículo, de verdad, para mí fue muy fuerte. Me recordó algo en mis tiempos de estudiante del Instituto Bíblico, cuando alguien quiso decirme, ah, sí, eso se oye muy bonito y todo, pero tú tienes una herencia espiritual, familiar, y van a venir a ti todas estas cosas porque es tu herencia. Y a mí me dolió tanto en mi corazón, me sentí en algún momento como preocupada. Sin embargo, aún a pesar de eso, de verdad, Dios tan bueno y en su infinita gracia, bondad y misericordia, precisamente esas fueron las palabras que uno de mis profesores me dijo, me llamó y empezó a orar por mí. Me dijo, Diana, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. El hombre no lo puede maldecir. Entonces, creámosle al Señor, vivamos confiadas en su palabra, en sus promesas. Lo único que nosotras, la única tarea que tenemos nosotras es creerle. Y si tenemos preocupación por algo, vayamos a su palabra y busquemos sus promesas y veamos lo que Él nos ha prometido con respecto a eso y creámosle a Dios. Porque de verdad que no creerle a Dios es un pecado muy grande, es un pecado muy grande. Y aguas con eso, aguas con eso. Entonces, vámonos al siguiente versículo, que aquí vamos a ver del versículo 3 al 6, que es tratando con necios. Y estos son los versículos que parece que les comento que parece como que se contradicen, pero en realidad no es así. Dice, el látigo, bueno, este versículo 3 más bien, el versículo 3 habla de este castigo para los necios y los demás hablan de cómo tratar al necio. Y dice Proverbios 26, 3 al 6, dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, porque para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por manos de un necio. De verdad, estos versículos están muy fuertes y vamos a ver esta primera parte, que es el castigo para los necios, ¿verdad? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno.
Hay un instrumento apropiado para estos animales. También hay un instrumento que encaja con el necio, una vara para la espalda del necio. Lo, lo que no aprenderán de las palabras de sabiduría que deben aprender al infligir dolor. Esto es, ¿qué significa esto? Pues que a menos que le duela, ¿verdad? No va a aprender en eso. A veces nosotras hablamos y lo decimos hasta que no toque fondo, ¿verdad? Una persona insiste y insiste en su comportamiento, en algo malo y no quiere cambiar. Pero decimos, cuando ya tocó fondo, hasta que le dolió, entonces va a aprender sabiduría. Si es que de verdad aprende algo, ¿verdad? Y luego dice nos vamos al versículo 4. Déjame ver aquí, porque aquí tengo otros. Versículo 4 y 5 dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En la Nueva Traducción Viviente dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Como les digo, esto parece como que, pues por fin sí o no, ¿verdad? ¿Respondo o no respondo? Y aquí en esta Biblia, que es la Biblia del diario vivir, trae una anotación de estos dos versículos, se los voy a leer. Dice, estos dos versículos parecen contradictorios, pero el autor dice que no deberíamos tomar al necio en serio ni tratar de razonar con sus argumentos huecos. Esto solo lo enorgullecerá y se dispondrá a ganar la discusión. A veces no debería siquiera tratar de contestar a un necio, porque no hay manera de penetrar en su mente cerrada. Es más, bajarías al nivel de esa persona si decide contestar. Tal tipo de persona abusará de ti y te verás tentado a responder de la misma manera. ¿Será? Existen otras situaciones donde su sentido común te dirá que respondas al fin de exponer el orgullo y disipar, dis, dis, disparate del necio. Entonces, ¿cómo saber cómo contestar? Yo no lo sé. ¿Cuándo sí contestar y cuándo no? No lo sé. Aquí, y es lo que les decía, aquí entra la sabiduría de Dios, de Dios. Cuando hay una situación, ponte en ese momento a orar y pídele, Señor, dame sabiduría para saber qué tengo que hacer. ¿Tengo que contestar o no tengo que contestar? Mira, a veces, híjoles, en nuestra mente nos hacemos respuestas, argumentos y todo. Pero si tú empiezas a tambalear, bueno, al menos a mí así me pasa, digo, mejor, si no estoy segura, mejor me callo, porque la voy a regar aquí. Y aquí dice, eh, nunca respondas al necio. Cuando es incorregible o cuando está inflamado por la pasión del vino, sobre todo, ¿verdad? Que ya sabemos que te lleva a cometer locuras, ni le responda. O cuando no es necesario, si es probable que le haga bien. Que es mejor ni digas nada, o sea, ay, está borracho, ¿no? Está de necio porque no está en sus, en sus cabales. Esa es una opción cuando no contestar. Eh, dice Ross, dice, uno no debería descender a su nivel de pensamiento.
entablar una discusión con un necio es como ese solo haría que uno parezca. Entonces, tengamos cuidado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando dice que, Trapp nos dice que Ezequías no respondió a Rabsés, ni Jeremías a Ananías. Y este ejemplo viene en Jeremías 28:11. Dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, imagínate, o sea, qué gravedad de esta persona necia, delante de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y estaba siendo necio porque él estaba profetizando algo que Dios no había dicho. Y Jeremías lo sabía. Y dice el versículo 12, el mismo versículo dice, y siguió Jeremías su camino. Ni le contestó, ni le dijo nada. Dijo, ay, ¿para qué me voy a poner con este hombre aquí enfrente de toda la gente? No sé qué habrá dicho, pero no le contestó. Jesús mismo, él dice que él no le contestó a sus adversarios. Dice en Mateo 26, del 62 al 63, la primera parte del 63, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Hay un momento donde Jesús, les decía sus cosas a los fariseos, pero hay otra donde ni siquiera dice, él callaba. Otro versículo está en Juan 19:9, donde dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y dice, mas Jesús no le dio respuesta. Se va a poner a discutir en ese momento, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús no injurió a sus calumniadores, no amenazó a sus supuestos eh, que estaban en contra de él. Y en primera de Pedro 2:23 nos dice, ¿quién cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía? Cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzga justamente. O sea, él encomendaba todas estas cosas y decía, tú eres el juez por excelencia, y sabía quién era su papá Dios, sabía quién era Dios, y él decía, yo no voy a contestar, yo no voy a injuriar, a maldecir, no voy a ser como ellos, y encomendaba esto a las manos de dice, el que juzga la causa justamente. Y así estamos nosotras ser muchas veces, ¿verdad? Dice, la siguiente parte de este versículo dice, responde al necio como merece su necedad. Esa es la contraparte. Dice, otras veces lo correcto es responder a un necio. A veces una respuesta sabia a un necio expondrá su locura e impedirá que se vuelva sabio a sus propios ojos. Pero, ¿de qué manera vamos a responder? Déjenme decirle, responde al necio, dice, cuando sea capaz de recibir bien por medio de él o cuando sea necesario para la gloria de Dios o para cumplir con el deber de un hombre o para el bien de otros. O sea, que no es para demostrar que yo soy más sabia que esta persona o demostrar que, no, yo soy mejor que tú. No es para eso cuando vamos a responder. No es de esa manera como vamos a responder, sino para
cuando vamos a darle la gloria a Dios y cuando esa persona sea capaz de recibir este bien, esta sabiduría. No es para pelear, no es para demostrar quién es más sabio, ¿ok? La respuesta que está de acuerdo con la sabiduría del Señor pone al necio del lado correcto y por lo tanto es apropiado. Aquellos que piensan que Proverbios 26:4 contradice a Proverbios 26:5 no están familiarizados con la naturaleza de la sabiduría práctica se combinan para mostrar que los problemas humanos a menudo son complicados. No siempre se pueden resolver recurriendo a una sola regla. Tenemos dos reglas, ¿verdad? No, una es contestar y otra es mejor quedarnos callados. Pero cuando contestamos, no es para pelear, no es para mostrar que yo soy más sabio que tú o que yo tengo la razón, sino para darle la gloria a Dios para que esa persona reciba la sabiduría de parte de Dios, ni siquiera de parte de Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este versículo que dice, el que envía recado por medio de un necio. Dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por medio de un necio. La Nueva Traducción Viviente dice este versículo 6, confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Qué fuerte, ¿a poco no? Dice la explicación de este versículo 1, nunca debe esperar un buen resultado enviando a un mensaje de la mano de un necio. Es como lastimarse uno mismo. Curiosamente, Dios escogió las necesidades de este mundo para ser sus mensajeros. Primera de Corintios 1:27. ¿Yo cómo lo aplicaría? ¿Cómo aplicaría esto? Dice precisamente este versículo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y entonces el Señor quiere que seamos mejor que los necios en su obra. Como les digo, ¿cómo lo aplicaría? No me comería todo lo que dice una persona, aunque se llame pastor, se llame profeta. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Por eso necesitamos. Y finalmente vamos a ver esto que habla de la naturaleza del necio. En Proverbios 7-9 dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Lo leo rápido aquí en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Porque es ¿qué dijiste? ¿De qué habla? Dice, un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la boca. Un proverbio en la boca de un necio es como una rama espinosa agitada. Entonces aquí siento que es como el resumen de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Finalmente, cuando habla que las piernas del cojo penden inútiles, así es, dice, así es el proverbio en la boca del necio. O sea, más bien, como decimos, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, ¿no? Un necio, por más que quiera decir, que expresar cosas, pero ¿sabes qué? Su vida dice otra, nos habla más de lo que está hablando. Entonces, definitivamente, esa es la naturaleza del necio. Nos hablan más sus hechos que sus palabras. Como quien liga la piedra en la honda, dice acá. Es cuando dice que
que le quiere dar honra a al necio. Dice, es como la onda donde se pone la piedra, pero amarras la piedra. Entonces, cuando agitas la onda para tirar la piedra, en lugar de aventarla, es como que te va a pegar a ti mismo. Eso es al final dice, eh, la piedra atada en el cabestrillo puede oscilar y golpear al lanzador. O sea, al final se te regresa a ti. O sea, el necio no te va a traer nada bueno, te va a golpear a ti mismo. Por eso no debemos dar honra al necio. Y luego al final cuando dice como espinas hincadas en mano del embriagado. Híjole, aquí está, esto está bien fuerte porque dice que, eh, estas personas que eh, son tan necias, están tan metidas en su necedad, cuando no quieren escuchar el consejo, cuando no quieren cambiar de opiniones, una persona, por decir no, que no, porque aquí habla que son como un embriagado. Entonces, cuando están tan borrachos que se espinan y no lo sienten, no sienten, y esa espina se mete y causa más dolor al final cuando ya vuelve a sus sentidos. Es como lo que decíamos, ¿no? Hasta que toque fondo, este dolor le va a causar tal vez que encuentre que encuentre sabiduría o que entienda las cosas. De verdad que esto está muy, muy. ¿Cuál es la conclusión? Terminamos. La conclusión de Proverbios 26, 1 al 9 es una advertencia sobre los peligros de la insensatez, honestidad y la falta de sabiduría en las personas. Estos versículos nos enseñan que no tiene sentido honrar o confiar en un necio, ya que no saben cómo manejar la sabiduría ni actuar de manera prudente. Honrar a una persona insensata es perjudicial, como poner una piedra en una onda o dar una tarea importante a alguien incapaz de realizarla adecuadamente. El pasaje también muestra que corregir a un necio es una tarea compleja, ya que aunque en algunas cosas es necesario para evitar que se vuelvan arrogantes, también se debe evitar caer en discusiones. La sabiduría no es bien utilizada en manos de los necios, lo que puede resultar en daño en lugar de bien. En resumen, este pasaje nos llama a ser prudentes al interactuar con personas insensatas y a no otorgarles responsabilidades o honores inmerecidos. Nos recuerda que la sabiduría es valiosa solo cuando se aplica con discernimiento y responsabilidad. Por eso les recuerdo y les comento que es la sabiduría. Sí es adquirir conocimiento, sí es saber muchas cosas que no sabíamos, es encontrar eh, lo que hemos visto y hemos estudiado, es un tesoro, es algo que también es para que como adorno a nuestra cabeza, que debemos lucir porque necesitamos ponerla en práctica. No solamente adquirir ese conocimiento. Ay, ya aprendí esto, ya sé esto. Ahora hay que ponerlo en la práctica. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. No es como este necio que dice muchas cosas bonitas o inteligentes o sabias, pero que su vida no refleja esa sabiduría. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos haga mujeres sabias, prudentes y no necias, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a terminar y a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas que necesitamos estar reflexionando en nuestra mente y en nuestro corazón, que necesitamos nosotras apropiarnos antes que pensar en
fulano, en sutano, en mengano. Necesitamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo y entre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Que venga a redarguir y a poner en orden cosas que necesitamos ordenar primero nosotras en nuestra propia vida, que necesitamos entender y poner en práctica en nuestra propia vida, Señor. Queremos ser mujeres sabias que edifican su casa, mujeres sabias que abren su boca con prudencias, con sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea ese ayudador constantemente, que nos lleve a ser estas mujeres que deseamos ser, que necesitamos ser, para que nuestra casa sea edificada y no destruida con nuestras propias manos. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú, Padre. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.